Hola a todos, le da la bienvenida la clase 2024 de Licenciatura en Tecnología Química Industrial. En este nuevo video te estaremos hablando sobre el balance de materia en sistemas multifásicos. Te estarás preguntando, ¿qué son sistemas multifásicos? Son aquellos sistemas en los que coexisten más de una fase en equilibrio o en interacción. En un sistema multifásico, estas distintas fases pueden encontrarse en diferentes estados de la materia, ya sea sólido, líquido o gas, o también en distintas composiciones en el mismo estado de la materia. Dándote esta pequeña introducción, después te estaremos tocando puntos sensitivos acerca de estos sistemas multifásicos. Además te resolveremos un problema bastante completo para que puedas entender de manera más sencilla qué son sistemas multifásicos. Así que empecemos. ¿De qué se tratan los sistemas multifásicos? La mayoría de los procesos químicos comerciales incluyen operaciones en las cuales se transfiere material de una fase a otra. Estos procesos multifásicos incluyen todas las operaciones de cambio de fase de una sola especie, como congelación, fusión, evaporación y condensación, y la mayoría de los procesos de separación y purificación diseñados para separar componentes de mezclas. En general, las separaciones se llevan a cabo alimentando una mezcla de una especie A y B a un sistema bifásico en condiciones tales que la mayor parte de A permanece en su fase original y casi toda la de B se transfiere a una segunda fase. Luego, ambas fases pueden separarse por influencia de la gravedad, como cuando se separan gases y líquidos o dos líquidos inmiscibles, o con ayuda de algún dispositivo como un filtro o un desnatador. Tres puntos que debes tener en cuenta es que los sistemas multifásicos pueden tener múltiples fases. Un sistema multifásico tiene al menos dos fases diferentes. También tienen interacciones entre fases. Las fases pueden interactuar entre sí a través de intercambios de masa, calor o energía. Y equilibrios. Pueden estar en equilibrio o no, dependiendo de cómo interactúan las fases involucradas. Retomando los sistemas multifásicos, te estaremos hablando sobre los sistemas multifásicos de dos fases. Son aquellos en los que coexisten únicamente dos fases en un mismo sistema. Estas fases pueden estar en distintos estados de la materia o ser diferentes composiciones en el mismo estado. Te voy a dar los ejemplos más comunes de sistemas bifásicos: líquido-gas, gas-sólido, sólido-líquido y líquido-líquido. Lo que se encuentran abajo de cada uno de ellos son los procesos más comunes que se dan entre ambas fases. En líquido-gas, el secado, humidificación; gas-sólido, desecación, separación; sólido-líquido, cristalización, filtración; líquido-líquido, mezclas y extracciones. Estos sistemas son sumamente importantes ya que nos permiten estudiar las interacciones y el equilibrio entre estas fases. Te estaremos mostrando estos tres ejemplos para que conozcas de una forma más sencilla los sistemas multifásicos. En primer lugar tenemos la preparación de una taza de café. Se pone en contacto el agua líquida caliente y los granos de café sólidos molidos para que los constituyentes solubles del café se transfieran de la fase sólida a la solución líquida, que es lo que conocemos como la bebida. Y después los sólidos residuales, el depósito se filtra para separarlos. Esta operación sencilla que realizamos de forma cotidiana se le conoce como lixiviación. En segundo lugar tenemos la recuperación de metanol de una solución acuosa. Es frecuente que el metanol, cuando se utilice tanto como reactivo o solvente, salga del proceso como una mezcla acuosa. Debido a la diferencia de presión de vapor del metanol y del agua, por medio de destilación se puede obtener un metanol más puro, lo que nos ahorraría costos en cuanto a la materia prima. En tercer lugar, tenemos la separación de hidrocarburos parafínicos y aromáticos. Los hidrocarburos parafínicos líquidos y los hidrocarburos aromáticos líquidos tienen características químicas distintas. Como un ejemplo, son casi inmiscibles con etilenglicol líquido los compuestos parafínicos, mientras que los aromáticos forman mezclas homogéneas con este alcohol. Por lo tanto, se pueden separar de los aromáticos combinando una mezcla de ellos con etilenglicol. Cuando esta mezcla se deja reposar, los compuestos aromáticos se distribuyen entre la fase rica en parafina y la de glicol,
este proceso denominado extracción líquida, un mayor proceso permite separar los alcoholes de los aromáticos, recuperando este último para recircularlo y usarlo de nuevo en el proceso de extracción. Entonces, ya explicándote estos tres ejemplos, esperemos que entiendas de una manera más sencilla cómo funcionan los sistemas multifásicos dentro de operaciones que mayormente se conocen. Sistema líquido-vapor. Este es un sistema bifásico en el que coexisten una fase líquida y una fase de vapor en equilibrio. Estos sistemas son de gran interés termodinámicamente debido a sus aplicaciones en procesos de transferencia de calor, como lo son la generación de energía, la refrigeración y la destilación. Estos están compuestos por dos componentes, que son un componente condensable y más de un componente condensable. Un componente condensable es aquel que puede cambiar de fase de gas a líquido bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, mientras que los componentes no condensables no se licuarán en el mismo proceso. Para entenderlo de una forma más sencilla, se dice que la temperatura del sistema es menor que la temperatura crítica cuando un sistema es condensable. Y cuando la temperatura del sistema es mayor que la temperatura crítica, se dice que el sistema es no condensable. Te preguntarás, ¿qué es una temperatura crítica? La temperatura crítica no es nada más que la temperatura máxima en la que una sustancia puede existir en su estado líquido, independientemente de la presión que se le aplique. Es decir, que si tenemos un sistema donde ya se le aplicó la máxima temperatura para que éste se mantenga en estado líquido, entonces estaremos hablando de un sistema no condensable. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de un sistema con más de un componente condensable, esto quiere decir que existen dos o más sustancias en la mezcla que pueden pasar de fase gaseosa a líquida bajo ciertas condiciones. Se dice que un componente condensable es mucho más fácil que más de un componente condensable, debido a que el sistema es mucho más sencillo de operar, ya que solo se requiere controlar la condición para condensar una única sustancia, mientras que en más de un componente condensable se requiere separar componentes con diferentes puntos de condensación, lo que haría mucho más difícil controlar el sistema que se quiere obtener. Dentro de los componentes condensables tenemos dos condiciones, la condición de saturación y la condición de sobrecalentamiento. La condición de saturación es cuando se encuentra en equilibrio entre la fase líquida y vapor, y la condición de sobrecalentamiento ocurre cuando un vapor se calienta por encima de su temperatura de saturación a una presión constante. Es decir, que el vapor tiene una temperatura mayor a la temperatura de saturación para esa presión específica. Es de suma importancia saber cómo controlar estas condiciones debido a que no queremos que el estado líquido o el estado vapor se pase de una fase a otra si no es lo requerido dentro del sistema que se está dando a trabajar. Para conocer un poco más acerca de los sistemas multifásicos, tienes que tener en cuenta estos conceptos clave. Primeramente tenemos la volatilidad de una sustancia que nos indica la tendencia de pasar de estado líquido sólido al gaseoso. A una temperatura dada, una sustancia muy volátil tiene mayor probabilidad de encontrarse como vapor en comparación a una menos volátil, que es más probable que permanezca en estado líquido o sólido. Como segundo tenemos la presión de vapor. Es una medida directa de la volatilidad. A mayor presión de vapor a una temperatura determinada, mayor es la volatilidad de la sustancia. Por lo tanto, para diseñar y analizar procesos de separación es fundamental conocer la presión de vapor de las sustancias involucradas a diferentes temperaturas. Igualmente, la presión de vapor se puede obtener mediante tres parámetros diferentes, que son datos tabulados, que idealmente se encuentra en tablas ya formuladas, la medición directa, que si no se dispone de datos tabulados se puede medir la presión de vapor experimentalmente. Y por último tenemos la estimación, la cual no se requiere una precisión externa, entonces se utilizan ecuaciones matemáticas
donde se relaciona la presión de vapor y la temperatura. Como por ejemplo tenemos aquí la ecuación de Antoine. Antes de resolver el problema, es importante que conozcas estos términos claves. La saturación relativa es una medida que compara la cantidad de vapor presente en el aire con la cantidad máxima que el aire podría contener a una temperatura específica. Saturación molar es una medida de la cantidad de vapor en términos del aire seco presente en el sistema, sin tomar en cuenta la cantidad total del gas. Saturación absoluta indica cuánta sustancia está presente en forma de vapor en el aire en relación con la cantidad de aire seco. Porcentaje de saturación. Este valor indica cuán cerca está el sistema de alcanzar la saturación completa, expresado como un porcentaje. Al lado de cada uno de ellos podrás encontrar su fórmula matemática, que te ayudará a resolver el siguiente problema. Problema a resolver. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos promulgó una norma nacional de calidad del aire ambiente para hidrocarburos de 160 microgramos sobre metro cúbico. Es la concentración máxima de 3 horas que no debe excederse más de una vez al año. Se llegó a la cifra después de estudiar el papel que desempeñan los hidrocarburos en la formación de smog fotoquímico. Suponga que en un gas de escape se mezcla vapor de benceno con aire a 25 grados Celsius de tal modo que la presión parcial de vapor de benceno es de 2,20 milímetros de mercurio. La presión total es de 800 milímetros de mercurio. Calcule A. Los moles de vapor de benceno por mol de gas. B. Los moles de benceno por mol de gas libre de benceno. C. El peso de benceno por unidad de peso de gas libre de benceno. D. La saturación relativa. E. El porcentaje de saturación. F. Los microgramos de benceno por metro cúbico. G. Los gramos de benceno por pie cúbico. Excede la concentración del gas de escape la norma de calidad de Estados Unidos, lo sabremos a continuación. Bien, el problema nos da los siguientes datos. La concentración máxima permitida, que es igual a 160 microgramos sobre metros cúbicos. También nos da una temperatura en grados Celsius, pero al transformarla a grados Kelvin nos da igual a 298.15 Kelvin. Nos da la presión de vapor de benceno, que es igual a 2.20 milímetros de mercurio, y la presión total, que es igual a 800 milímetros de mercurio, por al transformarla a atmósferas, es igual a 1.0526 atmósferas. Vamos a resolver los incisos A y el inciso B. Para esto utilizamos la fórmula de presión de vapor, en la cual es la siguiente. La presión de vapor es igual a la presión total por la fracción, en este caso será del benceno. Tenemos la presión de vapor, que es igual a 2.20 milímetros de mercurio, y la presión total, que es igual a 800 milímetros de mercurio. Por la fracción de benceno, que es lo que estamos buscando. Despejando nos queda que la fracción de benceno es igual a 2.20 entre 800. Y esto nos da igual a 0.00275, que esos serían los moles de benceno sobre los moles de la mezcla. Bien, una vez que tenemos la fracción de benceno, podemos buscar la fracción del gas libre de benceno, la cual sería la siguiente. Sería igual a
1 menos la fracción de benceno. Y el resultado sería 0.99725 mol de gas libre de benceno sobre los moles de la mezcla. Ahora resolveremos el inciso B, los cuales utilizaremos las fracciones para resolverlo. Y sería de la siguiente manera. Tenemos la fracción de benceno, que es igual a 0.00275 mol de benceno sobre los moles de mezcla sobre los moles del gas libre de benceno, que es igual a 0.99725 mol gas libre de benceno sobre los moles de la mezcla. Este resultado nos da 0.0022758 moles de benceno sobre los moles de gas libre de benceno. Y así obtendríamos el inciso B. Ahora, para el inciso A, lo que hacemos es que tomamos este dato sobre un mol de gas libre de benceno. Más los moles de benceno. Este resultado nos dará 0.0027504 los moles de benceno sobre los moles del gas total. Y así obtendríamos la respuesta del inciso A. Bien, con el dato del inciso anterior, que era igual a 0.002758 moles de benceno sobre los moles de gas libre de benceno, buscaremos el inciso C, que trata
sobre el peso de benceno por unidad de peso de gas libre de benceno. Bien sabemos que un mol de benceno tiene 78.11 gramos de benceno y un mol de gas libre de benceno lo consideraremos como aire. Que en este caso, como el aire tiene 28.97 gramos. Este resultado nos da 0.07436. Al eliminar las unidades nos quedan gramos sobre gramos, que sería gramos de benceno sobre los gramos del gas libre de benceno. Y así cumpliríamos con la respuesta del inciso C. Pasaremos ahora al inciso D. En este inciso nos pide lo que es la saturación relativa, que la fórmula es la siguiente. Es la presión de benceno sobre la presión de benceno a cierta temperatura, que en este caso el problema nos daba a 25 grados centígrados, por 100. Si bien tenemos la presión de vapor de benceno, que no es el problema, que es 2.20 milímetros de mercurio, necesitamos ahora encontrar la presión de benceno a esa temperatura, que es 25 grados centígrados. Lo que utilizaremos es la ecuación de Antoine, que es la que tenemos aquí. Y para encontrar los datos de A, B y C, utilizamos la tabla del libro Felder, que es la número B4. Para encontrar los valores del benceno utilizaremos lo que es la tabla B4. Se trata acerca de las constantes de la ecuación de Antoine. Esta nos da valores de A, B y C para diversos compuestos. Las unidades que tiene de presión y temperatura están en milímetros de mercurio y grados centígrados. Y la base logarítmica de 10 en el caso de la ecuación de Antoine. Lo que hacemos en este caso es que buscamos el benceno y obtenemos para el benceno los siguientes valores que tenemos aquí, de A, B y C. Ahora lo que hacemos es que reemplazamos en la fórmula. Sería de la siguiente manera. El logaritmo de 10 de la presión de benceno a 25 grados centígrados es igual a A, que sería 6.89272, menos B, que sería igual a 1203.531 sobre la temperatura, que es 25 grados centígrados, más C, que es igual a 219.88. Este valor de la presión de benceno a 25 grados centígrados, al utilizar el logaritmo,
nos quedaría 10 sobre el resultado que nos dé esto acá. Este valor nos da 1.97, 81, 01, 889 y el resultado será el siguiente. Noventa y cinco punto 08 27 milímetros de mercurio, la presión del vapor de benceno a 25 grados centígrados. Ahora podemos reemplazar en la fórmula de la saturación relativa, ya que tenemos todos los datos. Obtenemos que la presión de benceno es igual a 2.20 sobre los 95 por 100. Y este porcentaje nos daría 2.3137% y así obtendríamos la saturación relativa. Bien, el inciso E nos pide el porcentaje de saturación. Para eso utilizamos la fórmula, que es igual a la saturación molar sobre la saturación molar a cierta temperatura, que en nuestro caso el problema nos dio que era 25 grados centígrados por 100. En este caso nosotros tenemos la saturación molar que obtuvimos al principio del desarrollo de este problema, que es este resultado que está aquí. Y nos hace falta encontrar la saturación molar a la temperatura de 25 grados centígrados. Para eso utilizamos la siguiente fórmula que tenemos aquí, que es igual a la presión de vapor a esa temperatura sobre la presión total, que ya el problema nos había dado en principio, menos la presión de vapor a esa temperatura. Como recuerdan, la presión de vapor a esa temperatura la encontramos en el inciso anterior, que es igual a 95.0827, y reemplazamos. Sobre la presión total, que es igual a 800 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor, que sería igual a 95.0827. Esto nos da 0.1349 moles de benceno sobre los moles del gas libre de benceno. Ahora reemplazamos en la fórmula del porcentaje de saturación. Nos quedaría de la siguiente manera. SM ya lo obteníamos, como podemos ver aquí, este valor. Sobre la saturación molar a esa temperatura, que nos dio 0.1349.
Aquí las unidades se cancelan y lo multiplicamos por 100. Y esto nos da un porcentaje de saturación de 2.045%. Bien, por último buscaremos los microgramos de benceno por metro cúbico y los gramos de benceno por pie cúbico. Para esto utilizaremos primero la ecuación de gases ideales, la cual es PV es igual a N R. Aquí buscaremos lo que es el volumen. Bien, la cantidad de moles que utilizaremos es un mol de gas total. Sobre R, que en este caso utilizaremos 0.08206 por las unidades. Atmósferas por litro entre mol por Kelvin. La temperatura inicial que teníamos, que era 298.15 Kelvin. Y la presión que tenemos, que es 1.0526, que era la presión total. Bien, aquí tenemos que los moles se dan con los moles, atmósferas se dan con atmósferas, Kelvin se dan con Kelvin, y nos queda lo que son los litros. Se da 23.24 litros. Pero, como el problema nos está pidiendo por metro cúbico, lo pasamos a metros cúbicos. Vemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Y esto tenemos que dar 0.03224 metros cúbicos de gas total. Ahora utilizaremos lo que es la cantidad de moles de benceno que teníamos en un principio, que era 0.00275. Sabemos que un mol de benceno tiene 78.11 gramos de benceno. Y ahora este resultado lo tenemos que pasar a microgramos. Un gramo tiene 1 por 10 a la 6 microgramos. Nos da microgramos de benceno. Y ahora lo que hacemos es
hacer lo que el problema nos pide. El problema nos pide los microgramos sobre los metros cúbicos del gas total. Hacemos la división. Y este valor nos da 9.342.792.6 microgramos de benceno sobre metros cúbicos del gas total. Luego, el programa nos pide los gramos de benceno por pie cúbico. Y lo que hacemos es una transformación. Vamos a ver que nos acabo de dar. Sabemos que 1 por 10 a la 6 microgramos es 1 gramo. Y que 1 metro cúbico es igual a 35.3147 pies cúbicos. Tenemos que este valor nos da 0.2617 unidades gramos sobre pies cúbicos de benceno sobre gas total. Y así terminaríamos el problema. Bueno, como conclusión tenemos que este valor que nos dio el gas de escape, que es de 9 millones aproximadamente, excede la norma y la incumple debido a que el valor máximo era 160 microgramos sobre metros cúbicos. Por lo tanto, habría que hacer una revisión de estos resultados en la empresa que tenía este gas de escape.